se ha convocado a una serie de consultas para tomar la decisión última en función de si se ha de construir el aeropuerto o se continúa la obra en donde se está realizando, o si se ha de hacer una ampliación a la base aérea de Santa Lucía, en donde se construirían 2 pistas para la operación de las aeronaves civiles. En última instancia, lo que hoy tenemos es el anuncio del presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como el mencionado secretario de Comunicaciones y Transportes, don Javier Jiménez Espriu, ingeniero, en donde señalan que será sometido esto a una consulta. Y se ha utilizado el término consulta popular y demanda que hagamos un esclarecimiento de lo que se trata. La consulta popular, en todo caso, desde el punto de vista constitucional, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, singularmente del artículo 35, que fue reformado en el año de 2015, en medio de esta nueva forma de hacer una vida democrática de participación ciudadana, establece que será una tarea de consulta popular diversas cuestiones del interés de la nación o del interés de la población, pero da legitimidad para realizar o para activar esta consulta por principio al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a cualquiera de las cámaras en un 33%, las llamadas minorías parlamentarias, o al 2% de la lista nominal de los electores, quienes lo van a solicitar al Congreso General, que es un concepto abstracto del Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, en los 2 primeros casos, cuando se lo solicite el presidente bien, o cuando se lo solicite cualquiera de las cámaras del Congreso, tendrá que hacer un examen sobre el impacto de la consulta. Esto es, que tenga la trascendencia tal que se permita la calificación para que esta sea llevada a cabo. Cuando lo realizan por petición del tercer sujeto legitimado abstracto, que es el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista del padrón de electores, de lista nominal de electores, en este caso no pasará por ese tamiz. Pero el Congreso está obligado, en términos del artículo 35, que una vez que reciba la petición de consulta popular, la someta a la previa análisis, al previo control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso yo lo aplaudo, porque es el único caso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde tenemos un control ex ante. O sea, antes de que entremos en modificaciones de dimensión constitucional, tiene que pasar por la armonía del examen constitucional. ¿Y quién lo va a realizar? El intérprete constitucional que se dispuso en términos del artículo 35, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que llevar a cabo la calificación de constitucionalidad de la consulta. Entonces tendríamos un tema que nos interesa dar cuenta. Ahora, esta consulta se debe de hacer cuando hay elecciones. Además, quiero enfatizar un punto. La consulta se anuncia por parte del presidente electo. El presidente electo aún no es presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo será cuando rinda la protesta constitucional. Y se anuncia que la consulta será en el mes de octubre, cuando él no tenga estas características y cuando no haya sometido al Congreso. Entonces, además de todo, ciertamente tendrá que ser en el momento en el que hayan elecciones. ¿Por qué? Por la economía de estos costosos procesos y estos desgastes, que no solo es la economía desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca del vocablo, sino es el desgaste popular al que puede estar sometida una sociedad. En el caso de Cataluña, por ejemplo, o el caso de Quebec, en Canadá, ¿no? Momentos en donde lo que menos importa es designar a los representantes, sino decisiones tales como el caso de Cataluña, si llevaban o no a la independencia del Reino de España, su estructura política, o si, por ejemplo, estamos en favor o estamos en contra de temas tan importantes como inacabados como el aborto. ¿Por qué no? Por la resolución de la acción de inconstitucionalidad en la Ciudad de México, el aborto está terminado. Es una forma de hablar de la interrupción del embarazo. Entonces, temas de esa envergadura colocan a las sociedades en momentos incluso muchas veces confrontados. Entonces, se trata de evitar un desgaste dual. Entonces, en el momento de la elección, preferentemente elección federal, donde se va a llevar a cabo este mecanismo de consulta popular. Entonces, técnicamente, por todos estos factores, se puede decir que es imposible llevar a cabo en octubre una consulta popular para el aeropuerto. Desde el punto de vista constitucional, no está en la posibilidad de que así sea. Si se ha hablado, en todo caso, de hacer una consulta a la población, deberíamos distinguir los vocablos. Hacer una consulta a la población en base a los mecanismos de los que disponga un grupo político, un grupo de inminentes gobernantes, con mecanismos que hasta el día de hoy no se han dado a conocer,
pues pensaríamos en un vocablo diverso de la consulta popular a nivel constitucional. Está expedita la posibilidad de invitar a los ciudadanos, de invitar a los interesados a que se pronuncien por uno u otro aspecto. Esto es por la construcción en Santa Lucía de las 2 pistas, con los posibles menos costos en cuanto a, no solo en la construcción, sino en la vida útil del aeropuerto, donde se dice que será mucho menos mantenimiento, o que se continúe con la obra del llamado Nuevo Aeropuerto de México, donde se quitó de la Ciudad de México, porque quedaría ya fuera de la Ciudad de México y será el Aeropuerto de México. Ahora, si se hace este otro tipo de consultas, a través de un sondeo, a través de una encuesta, a través de algo muy sencillo, ¿es vinculante? ¿No es vinculante? El presidente electo, legalmente, ¿cómo queda un presidente electo haciendo un sondeo para tomar una decisión? ¿Dónde queda la democracia representativa de este país? Bueno, regresando necesariamente al punto de partida, que es la base constitucional, cuando de la consulta popular resulta una determinación en un porcentaje tal, el 45% de los inscritos en el padrón de electores, que no es poca cosa, es un número considerable de mexicanos que se pronuncian sobre una de las posturas de la consulta, esta se hace vinculante, si fuera en los términos que hace un momento mencionábamos, desde el punto de vista de la Constitución. Ahí señala vinculante para los órganos de poder y para las diversas autoridades vinculadas. Entonces sería vinculante para el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos. Como en este momento el señor Andrés Manuel López Obrador es presidente electo, para él no es vinculante. Y tampoco resulta para el Congreso una obligación de convocarla. No hay elecciones federales. Luego entonces el INE no tiene la posibilidad de hacerse cargo de organizar esta elección en términos constitucionales, desde el punto de vista. Y lo que venga en otro campo, en el campo de la consulta ciudadana, insisto en ello, en el campo de la auscultación ciudadana, no es vinculante. En todo caso, sería orientador para que el presidente legitime alguna decisión. Pero en esto quiero decantarme con una cuestión. El asunto sometido a este mecanismo es un asunto que, si bien es de interés nacional, que es una de las cuestiones que la Constitución señala, de interés nacional, que incumbe a los mexicanos, el nivel de especialización que demanda la construcción de un aeropuerto, o la operación de un aeropuerto, o el desarrollo estratégico de la aviación del país, para decirlo en otro contexto, no es necesariamente, no es que sea excluyente, lo que yo señalo, del previo conocimiento de los sujetos consultados. Entonces se convierte en un tema de opinabilidad. Si es de tu interés, pero careces de la información suficiente. Y mira, le comento a ti, Alfor, para imponerse de los temas aeronáuticos, el hombre más interesado, el ser humano más interesado, requiere de profundizar, adentrarse en este tema, y mi estimación es que demanda de años, de involucrarse en años, no solo con la construcción del aeropuerto, porque los lineamientos de construcción están en el anexo 3 del Convenio de Aviación Civil Internacional, que es un tratado internacional que México tiene suscrito. Ahí dice cómo debe construirse un aeropuerto. Y si nosotros atendemos a la objetividad, tenemos que apegarnos al anexo 3, donde, por cierto, y recordará nuestro foro, que en una discusión previa en el año 2000 se dijo que ahí teníamos las corrientes migratorias en lo que hoy son esos terrenos, de las aves que han llevado a cabo sus trayectos por años, por muchos cientos de años, entendemos por la cuenta que se han dado por parte de los estudiosos en esta materia. Y don Pedro Cerizo, la secretaria de Comunicación y Transportes, recién tomado posición en el gobierno del presidente Fox, cuando se le preguntó del problema aviac, su problema en contra de la seguridad, dijo que él ya había hablado con los patos y que había quedado resuelto este tema. Entonces, es de esta envergadura el tipo de información que tenemos hoy que volver a poner en la mesa. Hoy tenemos basureros al aire libre en esa zona, tenemos todavía la Laguna Borcarrillo, y efectivamente es posible, desde el punto de vista de la ingeniería civil, ahí construir unas pistas. Sí, esto es cierto, también como lo es en Narita. Pero por el otro, en Narita, en Japón, donde la precariedad del terreno en ese archipiélago japonés, pues demanda que se hagan en esas condiciones. Ahora bien, esta información que no tienen las personas de a pie, voy a quitar el término ciudadano porque tampoco podemos limitar a otros, porque como no es formalmente hablando una consulta popular, no podremos impedirle a un no ciudadano que se decante, por ejemplo, un joven que no tiene todavía la mayoría de edad. Es un tema que pongo en la mesa, porque si estamos haciendo una auscultación a la población, pues no podemos decir que es una consulta ciudadana, porque estamos limitando la participación de jóvenes que a lo mejor tienen mayor grado de información, etc. De esta suerte,
esta pregunta que se me ha formulado, que me hace favor de compartir, en torno a ¿qué carácter vinculante tenía con el presidente? Ninguno. No tiene un carácter vinculante. En todo caso, insisto, sería orientador o pretendería legitimar una decisión que debe sustentarse mayormente, desde el punto de vista de un servidor, en aquellos elementos estratégicos para el país, de naturaleza política, económica, jurídica y por supuesto técnica, ¿no? Sí, pero la parte técnica siempre va a poder resolver cualquier problema. Aquí estamos hablando de un problema estratégico, estamos hablando de comercio internacional, estamos hablando de crecimiento del país y estamos hablando además de que poner a consulta o a auscultación de la población que tampoco usa esos servicios, pues es un poco extraño por un lado, pero además también no está enfrentando a dos poblaciones totalmente distintas. Estamos hablando de gente que puede tener acceso a un aeropuerto y gente que en su vida se ha puesto. No es ponerlos en contra en una decisión que debería de tomar el presidente de la República o un grupo especializado. Antes de esto quiero dar un dato y voy después a abordar esta interesante reflexión. La participación del sector de transporte aéreo en el movimiento de personas en este país no supera el 4.2%. El mayor número de movimiento de personas en este país es por el transporte terrestre. Hemos abandonado el ferroviario prácticamente y el marítimo tiene una vocación más de carga y turística, pese al potencial de nuestras costas. Nosotros en distancias tan largas como México-Tijuana, donde por camión son más de 40 y tantas horas, le hemos apostado a los servicios terrestres y no hemos fomentado el crecimiento del sector aéreo. Entonces el usuario potencial de transporte, el que nunca se ha subido a un avión, hoy se le pregunta qué opina de ser un aeropuerto que nunca va a utilizar. Entonces tendríamos que preguntarnos si primero diseñamos una estrategia para hacer que estas personas que requieren moverse en diversos puntos del territorio nacional, no solo para una actividad turística, sino también de negocios, sino también por cualquier necesidad de índole o como un motor para incrementar el desarrollo del país o para crear la sustentabilidad del país. Además, con lo que significa ser socios del mercado aeronáutico más grande del mundo. Hoy, en esta entrevista, se celebran 17 años del evento de las Torres Gemelas y no puedo menos que decir que el Estado mexicano o el territorio mexicano es estratégico frente a los Estados Unidos. Y con aspectos de seguridad nacional, para ellos y para nosotros mismos. Entonces, ciertamente lo primero que tenemos que es tomar las medidas para fomentar políticas que hagan que el transporte aéreo se incremente. Y voy a decir algo desde mi experiencia como abogado de línea aérea. No es haciendo aeropuertos como se crean mercados. ¿Qué digo? México tiene más de 64 aeropuertos. Es uno de los estados en el mundo que más aeropuertos tiene. Eso es de aplaudirse. Pero tenemos aeropuertos inutilizados en toda la red. Recuerdo en su momento el aeropuerto en Chiapas, un aeropuerto de nombre Llano San Juan, que era inutilizable porque tenía problemas de visibilidad y tuvo que mantenerse prácticamente sin operarse hasta que se fue a la base aérea Terán y hoy tenemos el aeropuerto de Llano San Juan. Pero tenemos Cuernavaca sin operaciones. Tenemos Toluca en este momento, donde migraron las operaciones de las líneas de bajo costo al aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando teníamos Toluca, quiero decir esto, entonces las tarifas y la oferta en que va a Tijuana, se le dice que puede llegar en 3 horas y media a Tijuana, con el movimiento previo y posterior al abordaje del avión, sumemos 5 horas, con shuttles que salían del World Trade Center y de Santa Fe, de algunos puntos, con tarifas promedio de 2.500 pesos. Entonces vamos a crear la masa crítica de pasajeros. Entonces, primero necesitamos apostarle a generar una mayor oferta y mayor grado de competencia. Quiero compartir con el auditorio que nuestras leyes de aviación civil datan de 1995. La ley de aviación civil, un servidor preparó el proyecto. Es un proyecto en un momento donde yo trabajaba para el sector de la industria. Entonces hago una autocrítica y hago una reflexión. Careció de los elementos de incorporación de otros intereses esa ley. Ya de entrada tenía un sesgo, se diría el duopolio Mexicana Aeroméxico para 1995, hasta esa estaba saliendo del mercado, estaba enfrentando problemas muy severos. Esta ley requiere ser revisada porque tenemos que crear la obligación de las líneas aéreas de atender mercados. Hoy las líneas aéreas tienen un esquema liberal y suena muy bien. El mercado liberal hace que todos vengan al aeropuerto de la Ciudad de México. Y los aeropuertos, insisto, como Toluca, como Puebla, como Querétaro, los metropolitanos, Cuernavaca,
estén prácticamente subutilizados. En el caso de Cuernavaca, inutilizado. Y tenemos a nivel nacional aeropuertos importantísimos que son puntos de distribución, como Querétaro, que tiene una de las mejores pistas de América Latina, si no es que del mundo, la pista de Querétaro, donde está sobrado en operaciones. ¿Qué debemos de hacer entonces? Revisar ese marco jurídico, la ley de aviación civil, la ley de aeropuertos, dictar una política aeronáutica coherente que asegure que los competidores en el mercado van a ofertar servicios, por ejemplo, punto a punto. Hemos estado hablando de la conexión y mira, quiero esto no pasarlo por inadvertido. Estamos hablando de competir con Panamá. Ya ubicamos que con Panamá tenemos problemas, que tenemos que competir con Lima, etc. Pero si vamos a crear un aeropuerto donde se advierte que va a ser muy costoso, el aeropuerto continuará con la construcción y vamos a operar el aeropuerto de Texcoco, cerrando el aeropuerto de la Ciudad de México, internacional de la Ciudad de México, y asumiendo que vamos a generar un mantenimiento programado recurrente y que vamos probablemente a tener que cerrar pistas por inundaciones o por hundimientos, ese aeropuerto va a ser caro. Y hay un solo contribuyente o una sola persona que paga las tasas o las tarifas. Tasas así se utiliza en el mundo, las tarifas en México, y ese es el usuario, el pasajero, el destinatario, consignatario de la carga. Sí, que entonces, los aeropuertos son caros en función de la eficiencia empresarial con la que se maneja, porque finalmente los empresarios, los operadores de los aeropuertos, procuran la utilidad o las ganancias. Hoy, por ejemplo, en México tenemos una tarifa de uso de aeropuerto. El 97% de los aeropuertos de este país, 96%, está privatizado. El Grupo Aeroportuario del Sureste, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, OMA, son privatizados, son negocios exitosos. Y esos aeropuertos, amén de una serie de condiciones, cobran la tarifa de uso de aeropuerto, cobran los servicios comerciales, como si fueran grandes centros comerciales. He dicho en otras ocasiones, hoy comparto con el auditorio que deberíamos revisar esta visión de que los aeropuertos son grandes centros comerciales donde accidentalmente aterrizan aeronaves. Y es una de las preguntas que tenemos que ponernos en la mesa hoy. Si vamos a ir con esa tendencia, no habrá aeropuerto que se remedie. Y como alguien ha hecho acertadamente, será un tema que hoy estamos discutiendo y en 10 años lo volvamos a hacer, porque esto ya lo discutimos en el año 2000. Ejercimos los recursos para la construcción de un aeropuerto sin haberlo construido. Construimos aparentemente 5, o habilitamos 5 aeropuertos. La red metropolitana de aeropuertos, de manera exitosa aparentemente. Me parece que Toluca es un buen ejemplo. Sí, pero el incentivo de operar en la Ciudad de México, donde está la masa crítica de pasajeros, por eso les digo a ustedes, se hizo Toluca y no se creó la masa crítica de pasajeros porque se le puso como competencia a México. Si en la medida que nosotros primero creamos las políticas, que fomentemos como Estado la competencia, hoy no tenemos una competencia real. Y quiero dar un dato verdaderamente que a mí me ha llamado la atención históricamente. La flota aérea mexicana, sumando al mayor competidor, al mayor operador que es el Grupo Aeroméxico, y Interjet, Polaris, etc., estaremos hablando de una flota de alrededor de 400 aviones, tal vez un poco más, 400 aeronaves. La flota aérea de un solo megacarrier americano, de United Airlines o American Airlines, supera los 1.200 aviones. Entonces nuestra flota aérea no se ha desarrollado. La oferta de servicios en México no se ha desarrollado. La salida de Mexicana de Aviación no se ha repuesto del todo. Tenemos que fomentar la competencia, tenemos que crear, y seguramente hay operadores que están esperando participar de esa competencia con otros diseños. Entonces el aeropuerto ayudará sin duda, el aeropuerto que construyamos. Si es el aeropuerto de Texcoco, ayudará, pero no será el elemento fundamental, detonador del desarrollo económico y social de este país. No, doctor, entonces esto me lleva a un nivel todavía superior. Es un asunto de legitimación política, el tema del aeropuerto y el tema de la famosa consulta popular en cualquiera de sus versiones. Cuando, por lo que usted nos está compartiendo, lo que debería de ponerse a consulta popular es la política pública de transporte, y no nada más tiene que ver con transporte aéreo, porque es muy curioso. Hoy vemos, por un lado, el pleito y la consulta del aeropuerto, si es o no constitucional, pero por el otro lado están haciendo un tren en el sureste, y el secretario dice que cómo van a hacer un aeropuerto de estas magnitudes si no hay hospitales y hay pobres, y pues podría aplicar el mismo criterio al famoso tren. Entonces tenemos que discutir la política pública de transporte de este país, y con dos grandes focos: el desarrollo interno
y el comercio internacional. Has hecho una rectificación importantísima al discurso público, de los medios, etcétera, al que yo me sumo y fortalezco en el siguiente sentido. Ciertamente la construcción del aeropuerto no es un asunto de consulta pública, es una decisión desde el punto de vista de la obra civil, desde el punto de vista del diseño, es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo, y enfatizo esta palabra, hay que ejecutar, y tendrá que estar en el Plan Nacional de Desarrollo, en el programa sectorial, la continuación de estos trabajos, y demandará un rigor no solo en cuanto a la ejecución por los efectos de seguridad operacional, sino la transparencia del ejercicio de los recursos, de los mecanismos. Si ha de continuar con la transferencia de la concesión del actual aeropuerto de la Ciudad de México, como es el mecanismo, lo digo en síntesis, ya lo explicaremos en otro momento, o si se habrá de concesionar la continuación de la obra y la puesta en operación del aeropuerto. Son temas que en un momento tendremos que decir, pero eso no es materia de una consulta a la población, es una decisión del Ejecutivo, es una decisión de Estado. Y para eso está. Y para eso fue electo. Ahora, lo que sí me parece que puede ser materia de una amplia auscultación es cómo vamos a diseñar, qué queremos de nuestro país, cómo vamos a aprovechar nuestra posición geográfica, cómo vamos a lograr, insisto en el ejemplo, que alguien tenga como opción irse en el camión a Tijuana 40 horas, con lo que implica moverse en el territorio nacional por el grado de inseguridad que tenemos en este momento, o puede tomar en un costo razonable, porque ese es el criterio que estaba en la Ley de Vías Generales de Comunicación, un medio de transporte que es de una vía general de comunicación. Eso es lo que debe estar en un momento dado a examen y consulta, porque no es un asunto de pobres y ricos. Mucho tiempo se pensó que la aviación era asunto de ricos. Pero con las aerolíneas de bajo costo, pues obviamente el costo del boleto de esas 40 y tantas horas contra un costo de avión era muy pegadito. Entonces vamos a crear una competencia incluso con diversos modos de transporte, o generar acuerdos intermodales, que es lo que hemos hablado con muchos años en este país sin haberlo concretado. Ahora, todavía si ponemos, le ponemos sal más al tema, este plan de descentralizar las secretarías tendría que estar aunado a esta política de desarrollo de aviación, porque cómo vamos a descentralizar todas las secretarías, mandarlas a diferentes ciudades cuando no tienen desarrolladas sus vías de transporte aéreas. Es una antinomia, por otro lado, descentralizar y centralizar a través de esta construcción, y decir que tiene que ser centralizado, cuando efectivamente una gran megalópolis como lo es la metrópoli de México demanda una intervención, una participación del sector aeroportuario, del sector aeronáutico. Pero por el otro lado, veamos el caso Norteamérica por un momento. Estados Unidos tiene los grandes hubs, de lo que nos hemos platicado en México. En esta discusión están ausentes muchos temas, quiero advertirlo para que sigamos platicando. Sí, claro, bueno. El tema de los hubs pasa por no darle importancia al sitio geográfico, sino a la capacidad de distribución. Y si tenemos que, por ejemplo, Delta Airlines, que es un megatransportista, que hoy es el controlador de las acciones del Grupo Aeroméxico, tiene su centro de distribución en Atlanta. Entonces, si cualquiera de nosotros quiere ir a cualquier parte del mundo, o a casi cualquier parte del mundo, pasamos por Atlanta. Pero si preferimos no ir por Delta, sino la oferta nos dice que sea American Airlines, entonces vamos por Miami. Miami, American Airlines, o Chicago, o Dallas, ¿no? Entonces los grandes transportistas, o en el caso de Denver, sean de la política norteamericana, que conozco y que puedo dar cuenta de ella, tiene una intervención del Ejecutivo, tiene una intervención de los órganos políticos para decir, haz negocios, pero ponte de acuerdo para que no te interfieras uno del otro. Ha permitido crear cuando menos 8 poderosos hubs distribuidores y 6 que estarían a la altura de lo que nosotros pretendemos. No estamos apostando a un hub distribuidor, sí, claro, que es de la Ciudad de México. Nosotros debemos estar pensando, ya es una realidad Cancún, no solo como un centro, porque Miami también lo es, un centro de destino por todo lo que representa Cancún. Ahora con este caso no lo debemos estar pensando, si aprovechamos la posición geográfica para hacerlo un polo de competencia de Miami, porque el aeropuerto de Cancún está creciendo y puede estar a la altura de ser un centro distribuidor, un hub. Entonces pensemos en crear los incentivos para que las líneas mexicanas y las extranjeras ocupen a Cancún como un hub, porque insisto, si yo voy a volar desde Estados Unidos a alguna región del Caribe, a mí no me importa, voy a decirlo con mucho respeto, bajar en Pachuca. Si en Pachuca está el aeropuerto, si solo voy a conectar para terminar en República Dominicana, Santo Domingo. Sí, entonces eso resulta irrelevante.
Ahora, quienes van a ser los usuarios punto a punto en la Ciudad de México, la megalópolis, deben tener expedita la posibilidad del aeropuerto que se está construyendo, que se continuará en un momento dado, o de Toluca, o de Cuernavaca, o de Puebla, o de Querétaro. O sea, no crear un esquema y echar todo ese esquema para desincentivar a los demás. En la discusión algo que está totalmente ausente es ¿qué vamos a hacer con esa red inutilizable de aeropuertos? Y todo esto está fuera de la discusión. Se nos acaba el tiempo. Doctor, una última pregunta. El día de ayer tuvimos una entrevista con Marco Antonio Baños, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y nos decía que ellos podrían hacer una consulta si alguna de las cámaras, no el presidente electo porque es electo y no es el presidente constitucional, aún, si alguna de las cámaras les hiciera la petición, ellos buscarían un esquema y que el más fácil pudiera ser un esquema vía internet para poder estar haciendo esta consulta al final de octubre. ¿Qué opinión jurídica te genera esta opción? Primero, muy respetable al señor consejero, pero como hemos dado cuenta en esta agradable entrevista, esta actuar del INE sería al margen de lo que establece la Constitución. Ellos no tienen per se un impedimento para coadyuvar con los órganos constitucionales democráticamente elegidos, como en este caso termina siendo una auscultación. Es una auscultación, será una cooperación por la experiencia que tiene el INE, por darles, incluso poner en práctica tal vez algunos modelos que ellos estén ensayando, como la consulta a través de los medios electrónicos, de la internet de modo particular. Y hablaba hasta de urnas electrónicas que tienen desarrolladas. Sí, tienen por ahí un proyecto, nos lo han compartido a la comunidad, pero esto sería en todo caso con un ánimo de coadyuvar, y esto ha pedido, porque por lado son recursos públicos, no dejan de ser recursos públicos, hay una cuenta pública, hay recursos públicos, entonces tendría que ver si las partidas presupuestales están expeditas y si dentro de los fines del INE está el de participar en la planeación, porque esto forma parte de la planeación de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo para su programa de gobierno, y me parece que no. Lo digo y me fijo en una postura. Creo que esta parte de que el INE tendría que ser, una vez que tome en cargo el presidente, hacer una petición, firmar un convenio, porque están expeditas la posibilidad de firmar convenios interinstitucionales entre el Ejecutivo, la Presidencia de la República con el INE, para hacer una cooperación que le permita a la presidencia estar tomando mediciones de la población en términos no constitucionales. Con lo que representa que esto finalmente se ha aprobado las partidas presupuestarias del Congreso. Estamos hablando por un lado de austeridad y por otro lado estamos ensayando fórmulas que tienen un costo. Pues bueno, muchas gracias por asistir aquí al foro, porque al final de cuentas esas son las cosas que tenemos que discutir en el foro jurídico. Y muchísimas gracias por... Pues yo agradezco al foro jurídico y agradezco a todo el auditorio la atención a este programa y el interés puesto en él. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes.